hablaremos de la naturaleza y los requerimientos del material genético. Estos requerimientos deben cumplir un cierto proceso hereditario. El primer requerimiento es el material genético, que debe contener información biológicamente útil, que se debe conservar de forma estable. Para el segundo, la información genética debe ser reproducida y transmitida de célula a célula, igual de generación a generación. El material genético, para el tercer requerimiento dice: el material genético debe ser capaz de expresarse por sí mismo en otras biomoléculas. Esto deberá ser un pivote para el mantenimiento y reproducción de células y organismos. Para este cuarto, dice que este requerimiento plantea la contradicción con el requerimiento. La estructura del ADN y el ARN inicia con la explicación de la doble hélice helicoidal. En las bases nitrogenadas se encuentran lo que son las purinas y las pirimidinas. En las purinas se encuentra lo que es la adenina y la guanina, y en las pirimidinas la citosina y la timina en el ADN, pero en el ARN, en las pirimidinas, la timina se sustituye por la pirimidina uracilo. Y entre cada de las bases nitrogenadas, purina y pirimidina o pirimidina purina, se encuentran lo que son los enlaces de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno van a variar en la complementariedad de las bases. Pueden haber hasta 3, 2 o de varios números de los puentes de hidrógeno. En la parte de la hélice helicoidal se encuentran lo que son un grupo en la base de las purinas o pirimidinas, un grupo de azúcares pentosos de 5 carbonos que se encuentran en la mera base, y en medio de estas partes se denominan nucleósidos. Para formar un nucleótido se adjunta lo que es a la pentosa azúcar un grupo fosfato. Puede variar de grupos de 3 fósforos o 2 fósforos, de ADP o ATP, y se forma lo que es el nucleótido. Por lo tanto, la cadena de ADN es una composición de polinucleótidos. La cadena de doble hélice. Cada molécula de ADN está constituida por 2 cadenas o formada por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por 3 unidades. Una molécula de azúcar llamada desoxirribosa y un grupo fosfato, y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados llamados bases, las mencionadas A, G, T y C. En cuanto a los recientes avances en el conocimiento de la estructura y la conformación del ADN, se tiene la propuesta del ADN formulada por Watson Crick y descrita anteriormente. Suministró las bases para el conocimiento acerca del modelo para la forma B del ADN. La mayor parte de la evidencia experimental se originó partiendo de los patrones de difracción de las fotos tomadas por medio de rayos X. A pesar de la amplia aceptación del modelo de Watson Crick, existe una controversia acerca de la dirección del giro de la hélice, hacia si es la derecha o es hacia la izquierda. Como bien anteriormente lo recalcó de una manera muy general mi compañero, el experimento o conocimiento del ADN se iniciaron en 1920, donde dieron lugar a su posición en el material genético, tanto el mecanismo mediante el cual la información hereditaria se copia para ser transmitida de célula a célula, como la manera mediante el cual el ADN codifica las proteínas. Todo eso constituyó un misterio hasta en 1953, donde Jim Houston y Francis Crick determinaron la estructura del ADN. Al descubrirse el ADN, se resolvió tantas interrogantes que habían surgido conforme iban pasando los tiempos. Entonces, en la replicación del ADN y los indicios de cómo una molécula de ADN puede codificar la información para sintetizar las proteínas, se dieron a conocer antes de 1953, donde los investigadores apostaban más porque las proteínas fueran los portadores del material genético. Esto ya que se pensó que el ADN, por ser una molécula enormemente sencilla, no iba a ser de gran importancia a comparación de la proteína, que su estructura sí es mucho más compleja y variada químicamente.